Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte. Hola, hola a todos del otro lado. Gracias por estar un día más, un viernes más junto a nosotros, en un nuevo programa de Literarte. Y acá estamos con Alberto y Lisandro. Hola Mari, hola Alberto. ¿Cómo andan? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, y hoy un nuevo cuento, un nuevo autor. Así es, hoy toca un gran autor, uno de los escritores de este país, de este gran Buenos Aires, de su gran Buenos Aires. Pero antes queremos contarles que siguen saliendo nuevas ediciones de Leemos en Casa, la revista que mes a mes nos llena de información dentro de lo que es Lectores 4.0. Sí, entrando a lectoresulp.edu.ar vamos a encontrar de todo. La revista Leemos en Casa, los cómics, los encuentros literarios. Bueno, ya hemos ido hablando de a poquito de eso. Y también les contamos a todos que los desafíos y concursos de Lectores 4.0 vienen de 10. Las señas, los chicos y las familias ahora participan por muchísimos premios. Siempre con nuevos concursos, nuevas lecturas, nuevos autores, todo nuevo. Cada año todo nuevo viene siendo Lectores. Así que a meterse en lectores@ulp.edu.ar y ahí encontrarán todas cosas nuevas. Recuerden, www.lectores.ulp.edu.ar. Siempre me olvido el www. Y como veníamos diciendo, hoy tenemos un autor bien nuestro. El creador de una de las más importantes obras de la literatura argentina. Claro. Adán Buenos Aires. Adán Buenos Aires. Hoy le quería meter suspenso, Alberto. Adán Buenos Aires. Obra que ha tenido mucha importancia, al igual que El banquete de Severo Arcángelo, una de sus tantas obras también. Pero hoy hablaremos de uno de sus cuentos, Apólogo de Ezequiel sobre leones y ratones. Así es, hoy hablaremos del gran Leopoldo Marechal. Quizás se acuerden cuando en años anteriores, hace 2 años, hicimos un ensayo de la autopsia de Creso. Pero bueno, hoy toca Apólogo a Ezequiel sobre leones y ratones. Pero antes, vamos a hablar un poco de este gran autor. Hablemos de Leopoldo Marechal. Marechal nació el 11 de julio de 1900. Tendría unos 122 añitos más o menos a la fecha. Uh-huh. Fue un poeta, dramaturgo, novelista y ensayista argentino. Autor de Adán Buenos Aires, que es bien sonado en lo que es el inconsciente colectivo de toda la cultura teatral, literaria. Una de las novelas más importantes de lo que es la Argentina del siglo XX. Hijo de Alberto Marechal, un uruguayo con descendencia francesa, y Lorenza Bellocchi, una argentina de descendencia vasca. Encontró su oficio de escritor de una forma prematura. Apenas con 11 años ya escribió sus primeros poemas. Sí, mucha poesía, pero a los 13 años ingresó a una fábrica de obreros, donde rápidamente dio muestra de sus ideales políticos al impulsar a sus compañeros a que exigieran mejoras salariales, condiciones adecuadas para su trabajo. Y esto sirvió para que los jefes le abrieran las puertas para su retirada. Lo invitaron a marcharse. Se le iba marcando un poco la orientación política que iba a venir después. Sí, ya vamos a hablar de eso también. En su infancia solía irse de vacaciones a una ciudad de la provincia de Buenos Aires llamada Maipú, y ahí lo llamaban Buenos Aires, así como todas las dos palabras juntas. Uh-huh. Sus amigos le decían así porque era el único porteño del grupo. Y acá se va formando ese tan afamado Adán Buenos Aires, ese personaje mítico del cual iremos charlando de a poco. Ya a los 16 años ingresó a la Escuela Normal de Maestros número 2, Mariano Acosta, de donde egresó a fines de 1919 con el título de maestro. Mientras tanto, también fue bibliotecario, maestro, profesor de enseñanza secundaria, y en la década de 1920 formó parte de la generación que se nucleaba alrededor de la revista Martín Fierro. Martín Fierro fue una revista literaria que se publicó entre febrero de 1924 y 1927. Sus directores fue fundada por Evaristo Méndez y por José Cairola. Evaristo Méndez es un prestigioso poeta, crítico de teatro, de música y demás. La revista Martín Fierro en su época de oro llegó hasta los más de 20.000 ejemplares vendidos. Un montón. Para la época, sí. Muchos escritores en ese momento trabajaron allí, desde Borges, por supuesto, que ahí conoció a Marechal, el tucumano Mario Bravo, el pintor y dibujante nacido en Francia, Fernando Fader, Macedonio Fernández y algunos más.
Sí, sí, muchos más, como por ejemplo Sul Solar, Ricardo Rojas, Lino Palacio, escritores, dibujantes, artistas de todas las tallas. Y ahí estaba Leopoldo Marechal, en esa liga de literatura de la revista Martín Fierro. Pero sigamos un poquito con la vida de este prócer de las letras. Salió un poco de lo que eran los intelectuales y artistas de la revista Martín Fierro, de aquella agrupación llamada El Grupo de Florida, para llegar a Europa con 26 años. Pero no se dejó de juntar con intelectuales. Se abrió su abanico porque al estar en Europa trabó amistad con importantes intelectuales y pintores de la época como Picasso, Basaldúa, Berni Ojo, ¿no? y otros. Picasso, muchísimo juntarse con Picasso en aquel momento. Bueno, también siguió con los autores y artistas, bueno, ni hablar, Berni, una influencia muy grande tuvo ese hombre. Y a los 29 años volvió a París y allí se reunió en amistades con Aquiles Badi, que fue un pintor argentino que estaba en Francia, estudió en Italia y Argentina. Este pintor pudo reflejar en sus obras composiciones de resonancias clásicas italianas y obras que revelan la preocupación por la Guerra Civil Española. También se cruzó con Alfredo Bigatti, otro artista argentino que vivió en el viejo continente. También Horacio Butler, Juan de Preste, Raquel Forner, todos artistas plásticos, escritores, un círculo muy intelectual y artístico rodeó siempre a Marechal. Incluso tuvo amistad con José Fioravanti, un artista plástico, decorador, entre otras cosas, quien logró ser muy conocido en 1900 por decorar partes de la Casa Rosada. Y fue quien esculpió el busto de Marechal en bronce. Ajá, mira. Un importante amigo tenía Marechal, José, ¿cómo era? José Fioravanti, que es el escultor de los lobos que hay en Mar del Plata, de los lobos marinos, que están en la Rambla. Esos que siempre nos sacamos la fotito. Exactamente, él hizo eso ahí en Mar del Plata. Que, bueno, nada, uno siempre va y los Y también el Monumento a la Bandera en Rosario. También el Monumento a la Bandera en Rosario. El 8 de enero de 1934 el poeta se casó con María Zoraida Barreiro, con quien tuvo 2 hijas, María de los Ángeles Marechal y María Malena Magdalena. ¡Wow! María Malena Magdalena Marechal. Todas las M tenía. Le decían Malena, sí, a María Magdalena. Pero 4M. Pero bueno, ya conocimos un poco de este gran escritor de nuestro país. Ahora vamos a escuchar a Alberto y un fragmento del cuento Apólogo a Ezequiel sobre leones y ratones. Por una aclaración, este cuento fue publicado ya los últimos días de la vida de Marechal en la revista Davar. No está dentro de ningún tomo excepto en las obras completas. No fue publicado en vida dentro de un libro de él. Pero bueno, lo queríamos rescatar porque muchos de sus cuentos breves fueron publicados de esta manera. Él no los publicó el libro. Revista Davar número 124 del año 1970, para aquellos que quieren buscarlo. Si bien se mira, una criatura sublime como el león lleva la sublimidad en todas y cada una de sus partes, del testuz a la cola. Y una criatura miserable como el ratón instala su miseria en todos y cada uno de sus átomos constitutivos. Y no es que yo desprecie al ratón, ya que toda criatura lleva en sí con dignidad la gracia o la desgracia que corresponde a su esencia. Lo que no entiendo es cómo un ser humano, en ejercitación de su libre albedrío, sea o no general y por vanas diferenciaciones de cabeza o de cola, prefiere integrar el volumen de un ente miserable y no el volumen de un ente sublime, sin advertir que, visto desde lo absoluto, ser cabeza o ser cola es una simple cuestión de topografía. Autores, escritores, pensadores, cuentos, libros y ensayos. Literarte.
Si cada uno pensara en lo suyo, el mundo daría vueltas más a prisa. Bueno, acá en el segundo bloque y seguimos con Leopoldo Marechal, aquel creador, aquel autor de lo que sería una de las novelas de nuestro país, Sí, Adán Buenos Aires. Ya hablaremos un poco de esta famosa novela que incluso hace más de 30 años hay un centro cultural que lleva el nombre de Adán Buenos Aires en memoria del gran Marechal. Pero, bueno, yo le digo Marechal, pero es francés, Marechal. Sí, yo lo pronuncio Marechal, pero está bien. Pero vamos a seguir un poco más de. Como del más les cuento de hoy. guste. Apólogo a Ezequiel sobre leones y ratones, de Marechal. Vamos a ir desarmando este cuento, esta historia, que apareció en la revista Davar allá por 1970. Varios años tiene esta revista, la estuve viendo por internet, hay imágenes y parece las revistas de antes, como el tamaño chiquito, con las hojas de papel del libro, no plastificadas y escritas con letras de libro también. Como si fuera un libro normal, pero en formato revista. Recuerden, número 124 van a encontrar Como si fueran fascículos. el cuento que hoy vamos a desarmar con Alberto. Así que bueno, todo tuyo, Trica. Bueno, este es un cuento a modo de fábula. El apólogo a Ezequiel sobre leones y ratones, muy sencillo, muy cortito, de 2 páginas, en donde... Casi una, diríamos, porque son 2 hojas de la... Dos renglones nomás de la Sí, segunda bueno, hoja. depende del formato en que esté. aquí, Fábula en sin el libro. moraleja. Claro, hay una idea de... Lo primero es eso, que es como una fábula sin moraleja, o mejor dicho, una fábula abierta, donde justamente la propuesta es a partir de esta historia ficticia de un general que prefiere ser cabeza de ratón y no cola de león, ¿no? Como imagen metafórica de ser poderoso en lo suyo chiquito y no ser una parte, aunque sea secundaria, de una parte mayor. Algo grande, claro. Lo pone en duda y no lo resuelve, o en tal caso lo resuelve este teólogo cabalístico del cual leímos el texto en el primer bloque. Pero en definitiva, la idea es que esta fábula está contada por Marechal hacia un supuesto personaje Ezequiel que tiene que reflexionar sobre eso. Y dentro de la fábula hay un tal Anarcasis, que es un personaje que va averiguando si está bien o está mal esta escandalosa frase que dijo este general. Le va buscando sentido. Y está bueno la idea de que, primero que es una frase muy famosa, que estaba muy de moda por aquella época, que tenía que ver básicamente con esta idea de si uno prefiere ser el jefe de su propia empresita o el último eslabón de una gran empresa, vamos a decirlo en términos económicos, capitalistas, podemos decir en cualquier orden de la vida. Y si uno va, digamos, si uno lo lleva al término que nos quiere llevar Marechal, sobre todo citando a este autor Martin Buber al final, que es un filósofo austrohúngaro muy importante, que si lo llevamos a términos filosóficos es una cuestión, digamos, mucho más compleja de lo que parece, ¿no? No es simplemente, es tratar de ver si queremos formar parte de algo sublime o si queremos llegar, que es un poco lo que le dice el teólogo a Anarcasis, ¿no? Que si queremos llegar en el texto que leí, si queremos ser parte de algo sublime, aunque seamos la cola. actores secundarios, Claro. o si queremos ser protagonistas de algo insignificante. Esto me parece que es esencial, que no lo cierra, por eso se niega el mismo Marechal a la moraleja, cosa que me parece muy bien, porque no es la idea inclinarse por una posición o por otra, sino sugerir cuáles son los pensamientos. El pensamiento científico, que es el del primer personaje que consulta a Anarcasis, es ni sí ni no, digamos, como la ciencia. Digamos. Claro. Depende. Es el Creo que también nos relativismo. pasa a nosotros eso, a veces queremos ser la cabeza del ratón en cositas pequeñas y muchas veces sabemos que somos la cola de algo grande, pero bueno, nos buscamos para nosotros ser la cabeza de algo. Yo creo que si lo trasladamos linealmente a la vida de cada uno, todos somos en algunos aspectos cola de león y en otros aspectos no es que sos una sola cosa, pero el tema es pensarlo más filosóficamente, porque la idea que plantea no es resolverlo, porque justamente no tiene resolución en la práctica de cada uno, sino plantear estas dos posibilidades, la de Panunzio, que es el ermitaño, el científico, que es el relativismo. Es decir, que dice, bueno, el general lo debe haber dicho porque es muy orgulloso o porque es muy humilde, sí, o sea, muy humilde, no decía nada. Y la absoluta, que es la teológica,
que lo visto desde el absoluto, lo que yo leí. Entonces plantear estas dos posibilidades como que son dos posibilidades que están sin ninguna moraleja y sin nada, y después haciendo como un cierre, como volviendo al principio, volviendo a hablarle a Ezequiel, hablando de su mujer también, hablando de él mismo y hablando de Martín Buber, que es una de sus lecturas. Y después como que se sale del cuento del mismo. Me parece que es una lectura muy interesante por lo original, digamos. No es un cuento clásico en donde hay un argumento, o en tal caso hay un pequeño argumento dentro de todo el dispositivo del texto, Que pero se no busca hay como excusa, en realidad, Claro. ese pequeño argumento. Claro, Para contar exactamente, para contar eso, para hacer como un ejercicio literario, una especie de ejercicio autoconsciente literario de para qué serviría la literatura, para qué servirían los textos, o para qué serviría la filosofía, o para qué serviría pensar, en definitiva. Y en sí, al no cerrar la moraleja, está bien que no se cierre porque esto siempre va a seguir pasando. Las generaciones venideras le va a pasar lo mismo. Sí, porque en general los ¿Qué grandes vamos a planteos... caer No, y a la vez creo que, a ver, por lo que plantea, creo que cada lector le hace un cierre a esa historia. Claro, Claro, sí. esa Digo, es la creo idea. que es lo que tiene, ¿no? De decir, bueno, a ver, cómo yo me identifico con esto y cómo yo lo cierro en lo personal. Digo, cada Claro, uno de sí, nosotros sí. lo puede cerrar de forma diferente. Sí, eso me parece lo bueno. Y si lo leemos hoy, queremos ser cabeza de ratón, y si lo leemos mañana, capaz que queremos ser cola de Sí, león, depende en qué instancia y depende en qué situación de la vida y depende de... Sí. Inclusive la idea de volver al final a hablarle a Ezequiel, a nombrarse a él mismo, nombrar a Elvia, a su mujer, Sí, a su mujer. nombrar a Martín Buber, es como que todos somos personajes secundarios. Lo importante es esta idea que no se resuelve y que cada uno puede volver a discutirla, volver a pensarla y volver a aplicarla en su propia vida de acá en adelante, digamos. O sea, digamos, Ezequiel pasará, Marechal pasará, su mujer pasará, Martín Buber pasará, nosotros pasaremos, pero esta idea puede seguir quedando. el Me Y parece a la que vez eso- creo también que, pasará. a ver, está bueno esto de la moraleja, la fábula sin moraleja, porque uno está acostumbrado a leer una fábula y esperar Claro, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza? Que es lo que me pasó en la lectura cuando la hice, ¿no? Es como que uno espera, Claro. ¿y cómo? ¿Qué está bueno? ¿Ser una cosa o la otra? Entonces digo, este final abierto también permite múltiples interpretaciones. Claro. No, aparte lo Esa que... es la moraleja. Claro. quizás. Claro, me parece que lo más interesante es justamente la no moraleja, La no porque moraleja. muchas veces la Claro. moraleja te dice lo que tenés que pensar, entonces no te permite pensar más allá de la enseñanza. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de Claro. acuerdo con esta No, enseñanza? no, por eso, culturalmente estamos esperando. Claro, estamos esa acostumbrados enseñanza. al mensaje. Claro. Y que no lo haya me parece un acierto en general de la literatura, porque nos deja pensando, Claro. nos deja hablando de Sí, sí, eso sí. y nos deja retomarlo, este cuento, porque yo este cuento lo leo hace 30 años y la verdad es que no pienso lo mismo cada vez que termino. de Claro, leerlo. es eso. Yo mismo. Esa es la Es moraleja eso. del cuento. Que, Porque no siempre- somos los mismos Claro, según el siempre momento que lo somos- leas. Exactamente. O siempre un día querés ser cabeza de ratón. Sí, y o otro según día el querés ser momento cola de león. tu vida en que te encuentres, sos una cosa o sos la otra. Si yo lo leo a los 15 años va a ser totalmente diferente a si yo lo leo hoy o Claro. lo leo dentro de 20 años. Eso que decía Panuncio de la humildad y el orgullo, ¿cuántas veces en Claro, una semana nosotros somos muy humildes ante cierta situación y muy orgullosos? Claro. Bueno, lo mismo somos muy relativistas Claro, y sí. somos muy absolutistas Muy muchas absolutistas. veces. Sí, Pero sí. bueno, el tema es que me parece que una de las cosas más destacadas del cuento, más allá de su no estructura clásica de trama de ficción, es esta cuestión de apertura para que el lector labure, piense, Sí. charle, discuta consigo mismo Claro. y complete de alguna manera lo que Marechal no nos dice nos como dice. moraleja. Ujú. Eso me parece fundamental. Martín Buber, que le nombra ahí, fue un filósofo y escritor judío austríaco-israelí. Es conocido por su filosofía de diálogo y por sus obras de carácter existencialista. Es una persona que estudió en la Universidad de Viena, también en Zúrich. El modelo sionista que tanto siguió en su vida es lo que más se conoce de él. Es una ideología y un movimiento político nacionalista que propuso desde sus inicios el establecimiento de un Estado para el pueblo judío, preferentemente en la antigua tierra de Israel. Dicho movimiento fue el promotor y responsable de gran medida de la fundación del Estado de Israel. Ujú. Todo el movimiento este. Y el tiempo no para, como dice la Versuit. Y no paró y pasó. Y ya se nos fue el segundo bloque. ¿Quedó algo, Alberto? No. Cualquier ¿No? cosa hablamos en el tercero, Bueno, pero no. Se nos fue el quedó. segundo bloque entre Marechal y sus palabras. Y bueno, nada, ya volvemos. No se muevan de ahí, que todavía queda un poquitito más de literarte.
Autores, escritores, pensadores, cuentos, libros y ensayos. Literarte. Un sabor eterno se nos ha prometido y el alma lo recuerda. Y acá estamos, ya volvimos de nuestro último bloque y nos queda más y más cosas para ir conociendo de este gran autor Leopoldo Marechal. Y de a poquito lo fuimos armando y desarmando. Un gran cuento de Apólogo a Ezequiel sobre leones y ratones. Marechal no solo fue un escritor y se quedó en su lugar, también formó parte de la política que se iba creando en aquel entonces. Sí, retomando la cita de Mariela de Un sabor eterno se nos ha prometido, el alma lo recuerda, que da su carácter religioso, pero una persona muy religiosa, católica, y lo que contabas vos, Lisandro, o Mariela, el primer bloque, ahora no me acuerdo, de que ya desde muy jovencito peleaba por los salarios y por las mejores condiciones. Vislumbrar esas conductas. Escribió rápidamente al peronismo ideas que él ya tenía sin el sustento doctrinal, porque el peronismo no existía cuando escribía en los años 30, y escribió el peronismo, formó parte del movimiento sin ocupar ningún cargo político, nunca sacó rédito, nunca fue funcionario ni nada, se dedicó a la enseñanza y a la escritura. Bueno, publicó La Dama Buenos Aires durante el primer peronismo, pero es una persona que estuvo muy identificada con el peronismo y que pagó muy caro. Sí. A partir de 1955 hasta su muerte, porque Perón volvió después que Marechal se murió, pagó muy caro esos 15 años en cuanto a las posibilidades de publicar, en cuanto a las posibilidades de dar charlas, en cuanto a sus posibilidades de dar clases, porque se le cerraron las puertas como si hubiera sido, bueno, un poco lo que era, ¿no? Un militante más del peronismo que estuvo proscripto muchos años. Sí, charlando con Alberto decíamos que no era un autor muy renombrado, por más bueno que era, y dentro de lo que fue su lugar en la política, luego del peronismo se chocó con una gran soledad, una especie de aislamiento que le hicieron, y eso ayuda para llegar al olvido, en cierta forma, lo que decía recién Alberto. Luego de las dos dictaduras seguidas, la de Leonardi y la de Aramburu, Marechal, al estar del lado de los peronistas, no fue bien visto, y ahí se lo sacó de todos lados, sus libros, sus poemas, toda su obra fue desterrada de los manuales de literatura, de las librerías. Sí, todo esto lo llevó a que lo persiguieran y él busque un exilio en nuestros vecinos chilenos, se fue para Chile, tuvo un tiempo en Santiago. Recién a mediados de la década de 1960 volvió a publicar. En 1965 editó la novela El banquete de Severo Arcángelo y el ensayo La autopsia de Creso. En 1966 publicó Heptamerón y Cuadernos de Navegación, si bien no era reconocido en el exterior, salvo en Cuba, que se lo tenía como un gran hombre de letras con mucha importancia. Marechal murió el 26 de julio de 1970 en su hogar a causa de un síncope. Bueno, tras su muerte, las hijas del poeta crearon la Fundación Leopoldo Marechal, la cual tiene como objetivo preservar y difundir la obra de su padre y de los autores de la generación de la revista Martín Fierro. Y algo que queríamos recalcar, dar a conocer, mostrar, decir y no olvidar, es que Marechal era una persona multifacética dentro del mundo literario, dentro del mundo de las letras. ¿No es así, Alberto? Sí, bueno, con esto que dijeron, me gustaría invitar a leer a Marechal, porque Marechal era, primero que yo creo que es uno de los mejores poetas que dio la Argentina, si no el mejor. Escribió mucha poesía durante los años 20, 30 y 40. Escribió teatro, escribió ensayos. Dentro de las obras completas hay un montón de prólogos, porque le pedían prólogos. Promovió a ¿cómo se llama el de la madre de Ernesto? El que leímos. ¿Castillo era? Castillo. Castillo. Sí, Abelardo Castillo. Abelardo Castillo, no me salía Abelardo. Lo promovió Abelardo, claro. Siempre le agradece a Marechal. Cierto, sí, hay entrevistas de Abelardo que habla de Inclusive Marechal. En las obras completas está el prólogo famoso que le escribió en el primer libro, que se fue muy injusto toda la sociedad literaria, artística y política con Marechal en los últimos 15 años de su vida, porque hizo que no se valore, que no se conozca la tamaña escritura que tenía, que tampoco era tan tendenciosa. Marechal en los ensayos hacía determinadas referencias filosóficas, históricas, políticas, pocas,
pero hablaba muy genéricamente como el cuento de que nos ocupa hoy. Y el resto es todo absolutamente ficción, o algunos de sus grandes poemas cuando escribía su primera poesía, la famosa poesía La Patria, la poesía de San Martín, la poesía Belgrano, que eran cosas que más o menos todos estamos de acuerdo, no es que era una cosa muy tendenciosa, ni anti nada, ni pro nada. Fue muy injusto e invito a leer a Marechal sin ningún tipo de prejuicio, porque lo que se generó, aparte de hacerlo a un lado y arruinarle los últimos 15 años de su vida como escritor, fue que después de que se muera, no se le dé la bolilla suficiente, y creo que es uno de los grandes, al nivel de Borges, digamos, de los grandes escritores que dio la Argentina, por lo prolífico, por lo multifacético, y aparte por lo profundo y por lo reconocido por los que lo conocieron y lo leyeron, sobre todo. Quitando que decíamos que empezó a escribir poesía a los 13 años, sacándole los últimos 15 de su vida, también te estás perdiendo parte de su gran evolución. La gran evolución del escritor por lo general viene de grande, en cierta forma. Sí, aparte hay algo que me quedó por decir y que me dio pie ahora cuando hablaban ustedes de la dictadura, Leonardo, y todo eso, y todo el exilio literario a Chile. Es que El banquete de Señor Arcángelo, por ejemplo, que es una novela que él escribió apenas fue derrocado el peronismo y publicó, como bien dijo Mariana, en 1965, es una especie de autocrítica al peronismo, por ejemplo. Es decir, muchas de las cosas que escribió en los años 60 no eran manifiestamente peronistas, o como todo buen escritor, un tipo muy reflexivo, muy ecuánime, veía todos los puntos de vista. Muy profundo, claro. El tipo, digamos, no era un... como lo vimos acá en el cuento. Claro. De todos los puntos de vista. Exactamente. Bueno, esa misma idea que tratamos de trasladar en el cuento, que lo charlamos tanto del segundo bloque, me parece que eso... Bueno, lo que podríamos hacer es comprometernos a través de las redes, poder promocionar lo que hizo Marechal, ¿no? Compartir con la gente algunas lecturas, algunas poesías. Sí. Algo como para que también lo empiecen a leer, porque está bueno. Bueno, y no solo poesía, están los cuentos, como los que acabamos de hablar. Sí, los cuentos básicamente obras de teatro. Los cuentos, como decíamos, son los que publicó en revistas, y los que están en las obras completas, que son los mismos, que son pocos. Y Antígona Vélez es su gran obra de teatro, entre otras que tiene. Las tres caras de Venus, la batalla de José Luna. La batalla de José Luna. Sí. El teatro de Marechal fue un poco más respetado, porque las obras ya se habían representado, entonces es como... No digo como Shakespeare, pero es como un autor que ya se había interpretado, ya se había leído. El teatro no es algo que circula en forma de libro necesariamente. Claro. El libro queda más adentro. Claro, queda más adentro. El libro lo sacás de circulación. Prohibís que cualquier editorial lo publique y no lo lee más nadie. Claro. En cambio, el teatro es como que circulaba más y siguió circulando. Antígona Vélez la recomiendo, Billo, una representación 1990 y pico. Y es una... La leí también, leí todas las obras de teatro, pero leerlas no es lo mismo. Están muy escritas para teatro, no se disfrutan tanto leyéndolas. Bueno, también hay muchos ensayos, como decías, realizados entre 1937 y 1966. Ahí Mariela nombró Cuadernos de Navegación, Autopsia de Creso. Cuadernos de Navegación es el último libro de ensayos. Hay un poema sobre la física, no un poema, un ensayo sobre la física y un ensayo sobre la metafísica muy interesantes. Y Autopsia de Creso es... No voy a redundar ahora, porque justamente hicimos un programa sobre ese ensayo, e inclusive hicimos un encuentro literario, creo que el año pasado, sobre ese ensayo. Es un gran ensayista porque es un pensador universal en el mismo sentido que plantea el cuento. Es más, en este momento encuentro el verdadero sentido al cuento, que no dije en el segundo bloque porque todavía no lo tenía pensado. Que es mirar desde lo absoluto. Es decir, uno no puede darse el lujo de mirar desde su quintita las cosas, porque inevitablemente va a ser subjetivo, pero aparte va a ser tendencioso, va a dejarse llevar por el humor del momento, va a ser... Claro. Ver desde el absoluto. Y si leemos Autopsia de Creso, leemos cualquiera de los ensayos de Cuaderno de Navegación. Mira, tenemos en 1937 Historia de la calle Corrientes, en 1939 Descenso y ascenso del alma por la belleza, 1943 Vía de Santa Rosa de Lima y 1966 Cuadernos de Navegación. Bien. Esos son los ensayos. Bueno, el descenso y ascenso del alma por la belleza es entender que somos salvos por el arte, digamos. O sea, así que si verdaderamente podemos atisbar la belleza, podemos salvar nuestra alma. Más o menos es eso, con una profundidad y una prosa prodigiosa, ¿no? Cuaderno de Navegación es, bueno, era del que estábamos hablando,
Pero invito a leer los ensayos porque aparte Marechal tiene una pluma fácil. Es fácil de leer, es ágil, no se mete con citas complicadas, no profundiza filosóficamente citando a autores desconocidos, sino que en términos prácticos nos cuenta, como si fuera esta anécdota del apólogo de Ezequiel, un tema profundo de lo que es para él la vida, la religión, el arte, o lo que es ese momento. Porque, por ejemplo, hay algunos de los ensayos de navegación que son una descripción del momento, de los años 60, de lo que se venía en esos años que después finalmente le pasó a la Argentina. Claro. Y así pasó un programa más de Literarte, un autor más, y se van sumando, ¿eh? Porque, a ver, Salinger, Borges, Poe, Hemingway, Kafka, Chekhov, de Neville, Bioy Casares. Cortázar, ¿cuántos? Sí, Silvino Campo, Un Abelardo montón. Castillo, Sí. bueno, ahora Marechal. Marechal. Bueno, Bueno. un mundo de literatura para contar en media hora, 40 minutos, pero que disfrutamos juntos. Así que nada, hasta el próximo programa, amigos. Chau a todos. Chau. Literarte, un programa sobre libros y autores. No te lo pierdas.